Bueno, qué lindo estar con ustedes. La verdad, en este hermoso lugar, yo agradezco a la comisión, a Pierina, por haberme invitado. Y bueno, si puedo estar más cerca, sería genial. Ahí estamos. Y poder compartir este tiempo con ustedes. Cerramos un ciclo de clases en el Instituto Bíblico allá en Argentina, así que anoche tuve graduación, que entre ellos había ahí un montón de uruguayos, porque se graduaron 2 uruguayos, así que pastores de aquí estuvieron allá y bueno, les dije, mañana muy temprano a las 5 de la mañana salgo para Montevideo. Y bueno, siempre una bendición poder compartir con ustedes. Yo agradezco la invitación y la confianza de invitarme por segunda vez, ¿no? Y de poder estar juntos. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? ¿Amén? De querer recibir más. Y bueno, como decía Pierina, está David, que también va a ser parte de alguna de mis charlas, porque él tiene cosas muy lindas para compartir. Él ha trabajado como líder de JA por muchos años en la Argentina, y así que bueno, y es un poco así mi Timoteo, mi escudero, y quien está al lado mío para ayudarme en el ministerio. Bueno, es bonito este lugar, ya vi hermoso el lugar. Me han dado un lugar VIP. ¡Wow! Tiene toda una deck, se llama con madera. Yo salgo y tengo techo. ¿Ustedes tienen techo? Ah, no. Bueno, impresionante por si llueve. Así que bueno, gracias, mil gracias. Y quiero hablar un segundo del concurso de esta tarde. Soy hipertenso. Sí, hermano, lo que pasa es que no. Soy hipertenso y el tema es que no puedo. Sí, ahora ya me voy a sacar esto. Y tengo que comer sin sal. Así que yo podría dar mi voto al grupo que hace sin sal. Muy bien. Sacando eso, está bien. David no come con sal, con azúcar, sin azúcar, como venga. Bueno, recuerdo las tortas fritas de mi madre que las hacía tirando a dulce, ¿no? También hay algunos que le ponen, pero la verdadera torta frita dice que es salada, ¿no? Bueno, no importa, estoy expectante de ver cómo va a ser eso. Y bueno, vamos a poder degustar. Me emociona y realmente estoy contento de saber que en el camino del Señor lo más importante es crecer, y lo que ustedes han puesto como lema, que es pensando en las cosas nuevas que va a hacer Dios, es fundamental. Porque todo lo que se estanca, lo que no crece, no solo es la pérdida de tiempo, sino que lo poco que se tiene también se pierde. Es muy difícil conservar lo que tenemos cuando no le adherimos nada nuevo. Es como un charco, es como un lugar que está estancado. Entonces, lamentablemente en la vida cristiana, y lo puedo observar, todos aquellos que se han parado en el tiempo, se han detenido, ya sea en el conocimiento, ya sea en la devoción, ya sea en el fervor a Dios, no solo que no han adquirido nada nuevo, sino que han perdido lo que tenían. Y eso es muy triste. Y algunos en realidad son históricos porque viven de tiempos pasados, ¿no? Y siempre hay gente que dice, ay, yo me acuerdo cuando vino el avivamiento en mi iglesia, ahí sí que se sentía la presencia de Dios y el mover de Dios hace 30 años, y yo me acuerdo que no podíamos dejar de hablar en lenguas, y todo es todo muy lindo, pero histórico.
Es decir, el ayer ya pasó. Dios quiere hacer cosas nuevas. Dios quiere hacer cosas nuevas, claro que sí. O aquellos que se quedan detenidos, por lo menos eso ocurre en Buenos Aires, ¿no? En la iglesia que yo iba, tengo hermanos que yo casi les cambiaría el nombre en su documento, directamente le pondría la iglesia que yo iba. Porque dice, en la iglesia que yo iba se hacía tal cosa, en la iglesia que yo iba se hacía todas estas cosas. Y a veces me da ganas de decirle, ¿por qué no te quedaste en la iglesia que ibas directamente y no le embromás la paciencia a nadie, ¿no? Y bueno, hay gente que se queda detenido en la iglesia que fue. Y hay otros que se quedan en la experiencia que tuvieron. Y hay otros que se quedan en tiempos pasados que dicen que fueron mejores. Pero en realidad siempre el Señor nos muestra cómo, por ejemplo, que Él nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, ¿no? Y siempre se habla de un tiempo presente, pero se habla de lo que viene, y de lo que Dios tiene para nosotros, y que Dios tiene más, y que tenemos que renovarnos. Así que yo estoy plenamente convencido que el Señor dice tenemos que crecer, tenemos que añadir a la fe, la virtud, el conocimiento. Esto habla de crecimiento, esto habla de cosas nuevas, esto habla sencillamente de la filosofía que vive el mundo, que tenemos que ayornarnos y tenemos que incorporar nuevas cosas, porque camaleón que se duerme se lo lleva la corriente, dice, ¿no? Entonces, bueno, hay otro dicho, carpincho que se duerme, cocodrilo que se duerme, cartera. Gracias, David. Se dan cuenta porque lo traje. Para decir esto. Ese va a ser su aporte en todo el campamento, pero estamos muy agradecidos. Bueno, cocodrilo que se duerme es cartera. Bueno, no me salía el dicho, y es cierto. Bueno, perdón, no es micrófono esto. Así que, a ver si llego por acá. Bueno, y hay una historia que yo sé que conocen muy bien, y yo quisiera sacar algunas enseñanzas en esta primera charla con ustedes, y es la historia del hijo pródigo, conocida por todos. Una parábola interesante, pero que muestra tantas cosas entre líneas, ¿no? Y tenemos tres personajes muy bien identificados en la historia del hijo pródigo, y he pensado en esta historia y he pensado en el lema que ustedes tienen de que Dios renueva las cosas, que Dios hace cosas nuevas, la importancia de descubrir en este momento que tenemos que avanzar en el camino del Señor y afianzarnos más y más. Así que yo les voy a invitar a leer entonces Lucas capítulo 15, el versículo 11. Y dice, Lucas 15, 11 dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí
perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, pero cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Celebramos esta palabra, ¿no? Bueno, evidentemente tenemos tres personajes en esta historia. Tres personajes con actitudes diferentes. Si tuviésemos que decir cuál es el protagonista de los tres, tal vez alguien diría el hijo pródigo, ¿no? Tal vez otro diría: no, el protagonista es el padre. Y tal vez habría algún otro que se sentiría identificado con el hermano mayor, ¿no? Y con su actitud tan negativa. Obviamente que así, a simple vista, nosotros hacemos un análisis y ya casi podríamos saber en realidad qué es lo que hizo cada uno o qué lección nos da cada uno. Pero vamos a compartirla juntos y pensar. Y el primer personaje que aparece es el hijo pródigo. El concepto de pródigo está en el Código Civil argentino. Pródigo es el que dilapida las riquezas. No voy a olvidar nunca en una clase en la facultad, cuando estudiaba Derecho, de pronto estábamos viendo ese artículo, ¿no? Que los familiares, la esposa, ¿no? De pronto cuando hay alguien que es jugador compulsivo o alguien que tiene adicciones o demás, puede pedirle al juez que lo declaren pródigo, y eso implica la inhabilitación de usar las tarjetas, un montón de cosas, para que no dilapide las riquezas, ¿no? Y de esa manera resguardar los bienes de la familia. Y no voy a olvidar nunca que dice: el concepto de prodigabilidad está, dice, en una antigua historia que yo creo que está narrada en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Y como mi profesora de Derecho Civil sabía que yo era evangélico, dijo: tal vez Nani
lo puede explicar mejor. Así que desde aquel tiempo Nani responde. Entonces, me he fogueado. Entonces, hablé un poquito de la historia bíblica y me tomé como 10 minutos para explicar la historia y la profesora dijo, qué interesante, pero mis compañeros no estaban tan felices, especialmente algunos que estaban endemoniados. Bueno, pero bueno, yo estuve ahí hablándole esta parábola del hijo pródigo tan linda, de aquel que dilapida las riquezas, ¿no? Aquel que no, de pronto no cuida de sus pertenencias. Pero vamos a hacer un análisis de este hijo. ¿Qué fue lo que le llevó a todo esto? ¿Qué fue lo que le llevó a esta situación? De pronto pararse ante su padre y hacer algo que hasta hoy sería un poco ilegal, pedir la herencia cuando el padre todavía está en vida, ¿no? Bueno, hay una serie de factores que de pronto nos hacen ruido y que tiene que ver con a veces decisiones como estas. Por empezar, este hijo evidentemente nunca valoró lo que tuvo. Nunca realmente valoró lo que era estar en la casa de papá. Nunca valoró lo que era tener sirvientes. Nunca valoró lo que era tener el cariño de un padre. No podía ver nada. Y esa es una situación que muy recurrente en muchos ámbitos, la no valoración de lo que tenemos. Pero también por su cabeza pasaba tal vez otra cosa, y es creer que había injusticias, creer que en realidad tenía derecho cuando no lo tenía. Muchas veces el exigir no es parte de lo que Dios quiere, porque, y si quieren les hablo acá como hombre de ley también, lo que corresponde tiene que ser, esto es así. Entonces, pero de pronto un siervo renuncia a sus derechos. Pero él no la tenía muy clara eso. Para él era algo seguro que le correspondía y que tenía que tener eso, y lo pidió: dame la parte de mis bienes que me corresponde. Qué expresión, ¿eh? Esto me corresponde. ¿Y cuántas veces tenemos esta actitud, ¿no? Y hacemos reclamos de esta naturaleza. ¿Qué le corresponde a alguien o a alguien que quiere servir al Señor, ¿no? O a veces tenemos demasiadas expectativas en cuanto a lo que me corresponde. Y él tenía esto, que si hacemos un análisis en realidad no le correspondía tanto. Pero también hay otro punto muy importante, y que lo charlábamos en el viaje con David también, y es pensar que lo que está afuera es mejor que lo que está dentro, ¿no? Es pensar que afuera tal vez el mundo le puede ofrecer algo diferente. Qué idea tan equivocada tenía este chico, ¿no? Pensar que había otras cosas más interesantes. Él estaba renegando de su historia, estaba renegando de su vida, pero este punto tal vez lo vamos a ampliar un poco esta noche. Pero él estaba renegando de lo que tenía, y pensaba que allá afuera iba a haber cosas que le iban a flashear.
que le iban a dar vuelta a la cabeza, que era importante que él se fuera. Y empezó a andar por la vida ese hijo menor. Y quiero hablar un poco, a veces se estigmatizan los hijos menores, como que parece ser que el hijo menor es el consentido, el hijo menor es el que le permiten hacer todo lo que no le permitieron hacer a los hijos mayores. No sé si alguien puede dar fe de eso, pero es comúnmente, David es el mayor de 6 hermanos, ¿no? Así que, bueno, pero este hijo menor realmente tenía un concepto muy equivocado de las cosas y se fue lejos, pero bien lejos, se apartó de lo más que podía. No quería borrar su historia, quería borrar su casa, había como una rebelión dentro de su corazón, tal vez por la monotonía, tal vez porque vio alguna injusticia, tal vez porque pensaba que le correspondía, tal vez porque miró afuera pensando que lo de afuera estaba mejor, pero quiso alejarse lo más posible de su casa, de su historia, de sus afectos. Qué cuadro tan revelador de lo que muchos a veces sienten cuando están heridos o cuando sencillamente tal vez nadie les hizo nada, pero sienten que así tiene que ser. Quieren cerrar etapas. Podría ser que tal vez este hijo menor no estaba muy acostumbrado a cumplir con las obligaciones de la casa y puede ser que le exigían hacer algunas cosas y él decía, como aquellos que se quieren casar para irse de su casa. Tal vez la situación en su casa, estamos hablando hipotéticamente, la Biblia no nos dice, pero sí estamos analizando qué fue lo que le llevó a este chico a decir, yo me quiero ir de esto que estoy viviendo. Muchas veces cuando doy consejos de hogar cristiano, hablo de las motivaciones equivocadas para iniciar un noviazgo. Y una de las motivaciones equivocadas es huir, ¿no? O escapar de un hogar infeliz. Muchos chicos se ponen de novios sencillamente, a lo mejor hay hermanos que, bueno, los toman de sirviente, o hay de pronto chicos que tienen madrastras y padrastros y, bueno, la situación es insostenible. Hay hogares que con tan solo estar 5 minutos uno ya puede imaginar cómo es el infierno, ¿no? Vuelan platos, entonces dice, ahí está esa chica diciendo, ¿cuándo llegará mi príncipe azul y me vaya de toda esta cosa y de este hogar tan desdichado? Y entonces salen a la vereda y el primero que pasa perdió. Ahí se pusieron de novio y se casaron, pero no sé si habrá algún psicólogo entre nosotros, pero una vez charlaba con una psicóloga que me dijo algo muy interesante y me dijo, ¿sabes, Ernesto? Que generalmente el que se pone de novio y se casa porque quiere escapar de un hogar infeliz, esa misma situación la traslada a su nuevo hogar. En realidad el problema le sigue, ¿no? Estamos hablando de la gente que no conoce a Dios. Eso lo traslada aquel que solamente escapa. Así que también podría ser que este chico quería escapar de alguna situación que estuviera viviendo en la casa. Pero se vio con una suma de dinero importantísima. Y cómo no analizar un poco esto también. El que nunca tuvo plata en la mano y de pronto se encuentra con una suma de dinero, ¡guau! Pareciera que nunca se va a terminar, ¿no? Se dice que los que más plata tienen son los que más son coditos de oro, ¿no? Justamente la tienen porque no la despilfarran, ¿no? La cuidan.
En cambio, a veces hay gente que no entiende o no sabe administrar y se ve con una suma de dinero muy, pero muy importante, y entonces la desperdició, vivió perdidamente, o sea, se metió en el barro bien, lo hubo malgastado, y de pronto una gran hambre vino al lugar y le comenzó a faltar. Y aquí, este muchacho tuvo que hacer lo que tal vez nunca había hecho, y era trabajar. Bueno, porque generalmente los hijos de padres adinerados o que tienen bienes, evidentemente este hombre, un padre que le da el mejor vestido, bueno, ahora vamos a ver el análisis de todo esto, mata el becerro gordo y también no tenía 2 palomitas como José y María, que en la ofrenda le dieron palomitas en el templo, porque ahí se ve que los pobres eran pobres. Bueno, valga la redundancia. Y entonces tiene que empezar a trabajar. Y tiene que trabajar y darle comida, y un trabajo que hasta pareciera bastante insalubre, pero no solo eso, un trabajo, no es trabajo que uno pueda descalificar, por supuesto, pero uno dice, ¿dónde trabaja? En el chiquero, ¿no? Bueno, ¿qué hace? Le da algarroba a los chanchos, ¿no? Ese era su trabajo, tenía que atender los chanchos. Y obviamente en el chiquero su aspecto no sería ningún eau de parfum, ni eau de toilette, ni cacharel, ni nada por el estilo, ¿no? Agua ni yo, mi hija me corrige siempre como lo digo. Tendría olores de todo tipo el pobre. Y entonces en medio de toda esa situación, él se encuentra, se va a encontrar con una realidad. Has cometido un grave error, ¿no? Has cometido un grave error. He cometido un grave error. Y entonces está esa famosa frase que inspiró a uno de los más grandes predicadores de la historia, a Charles Spurgeon. Spurgeon, ustedes habrán escuchado más de una vez, sus sermones hicieron historia. Y Spurgeon tiene un mensaje de este pasaje titulado Cuando el hombre vuelve en sí. Me gusta mucho lo que dice, ¿no? Es un mensaje de tipo evangelístico. Cuando el hombre vuelve en sí. ¿Qué hace cuando un hombre vuelve en sus cabales? Cuando empieza a pensar con cordura, cuando se da cuenta que sus planteamientos, lo que él estaba pensando, no era así. Y entonces, junto con esta toma de conciencia, dice, yo me voy a levantar. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo acá muriéndome de hambre? Me levantaré, voy a ir y le voy a decir a mi padre, Padre, perdóname, me he equivocado. Qué quiebre tan importante en su vida. Así como tomó una decisión en su vida que le llevó a perderlo todo, que le llevó a vivir esta circunstancia, ahora encontramos a un hombre, un joven, el menor de la familia, tomando conciencia de lo que había hecho. Una toma de conciencia en la vida, una reflexión, un cambio de rumbo. ¿Cuántos alguna vez hicieron esto? Volvieron en sí.
diciendo, yo no puedo estar haciendo todo esto. Entonces ese momento de reflexión le lleva a decir, yo me voy a levantar, voy a ir a mi padre, le voy a decir lo que siento. Y a todo esto, él mismo ya está haciendo algo así como un veredicto o una sentencia. Y está pensando, ya ni siquiera me interesa ser su hijo. Quiera Dios que mi padre sencillamente me diga, te voy a contratar para que seas uno de mis jornaleros. Evidentemente él había visto que los jornaleros de su casa, las personas que trabajaban, eran mejor tratadas que lo que le trataban a él. Entonces dijo, yo quisiera ser sencillamente como uno de ellos. Y acá viene una cuestión de dignidad y dice, yo no soy digno. Ese sentimiento tan profundo de que no estamos preparados o que no somos aptos, ese sentimiento tan profundo, decirle que no estoy. Bueno, ¿qué es lo que de pronto le pesa? Y dice, yo ya no soy digno, pero por favor. Bueno, esta es la historia. Pero en ese quiebre, en esa toma de decisión, o en esta historia, lamentablemente los comentaristas ponen mucho su acento en el error del hijo pródigo, pero no ponen su acento en esa decisión tan importante de su vida. Soy fanático defensor de la teología del arrepentido. Defiendo esta teología a capa y espada. Y trabajo con personas que no la tienen tan en cuenta a veces y nos peleamos santamente. Como por ejemplo Edgardo Muñoz, que vos lo conocés y que ha estado con ustedes, Edgardo Rolando Pelado Muñoz. Bueno, de paso quiero contarles que los 700 hombres valientes de David eran zurdos, como yo. ¿Habrá zurdos entre nosotros? No hay ningún zurdo de mano. Bueno, y dice que le tiraban a un cabello y no le erraban. ¡Wow! Ponerle un pelo ahí que lo parto por la mitad. Impresionante. Y practicaban con Edgardo Muñoz. Todo por eso quedó pelado ahí. Bueno. Bueno. Me olvidé lo que quería decir con la semejante clavada. Entonces, con él me peleo, sí, gracias. Con él me peleo siempre por la teología del arrepentido, ¿no? Porque soy fanático defensor. Bien, este hombre, pongamos nuestro acento en esa decisión tan importante que va a cambiar esta historia. Es lo que cambia esta historia. Pongamos el acento en esa toma de conciencia que él tiene para decir, estoy haciendo mal. Entonces, en un momento de la vida, siempre tenemos que tomar decisiones de esta naturaleza. Cuando nos damos cuenta que no estamos valorando lo que tenemos, cuando nos damos cuenta que no estamos valorando el afecto en nuestra casa, lo que Dios nos ha dado, bien. Pero fíjense, y de esto se trata, cómo Dios puede, de una historia triste, de una historia de una mala decisión, pero Dios cómo puede cambiar el curso de la historia de una vida cuando el hombre vuelve en sí, cuando el hombre se da cuenta. Porque todo cambió para este hombre. Hay una historia entre el hijo menor que se fue, el hijo menor que estuvo en la casa y que decide irse. Esta es una parte de la historia. El hijo menor que se fue hasta que decide volver. Es otro escenario. Y ahora
tengo que hablar del tercer escenario, que es el hijo que vuelve y todo lo que Dios hace, o bueno, el Padre Dios, o todo lo que el Padre hace, ¿verdad?, para con él. ¿No? Nos situamos en este tercer escenario. Y ese punto tan neurálgico en la historia es darse cuenta que su vida iba a la deriva, que no podía continuar de ninguna manera así, y que no podía seguir embarrándose en el chiquero, que había otras soluciones. Así que hay un acto de valentía muy fuerte, es decir, me levantaré e iré, ¿no? Le voy a pedir perdón, voy a pedir perdón. ¡Wow! ¡Qué decisiones importantes! Muy importantes. Una de las cosas que más nos cuesta, ¿no?, es el pedir perdón. Bueno, pero las cosas cambian cuando nosotros cambiamos. Las cosas empiezan a ser diferentes cuando nosotros reflexionamos sobre lo que estamos haciendo. Y ese es un punto muy importante para empezar a hablar de que Dios hace las cosas nuevas. Bien, pero ¿qué veo en este escenario? Ahora, el que viene. ¿Cómo todo va a cambiar? Llega a su casa diciendo: voy a trabajar para mi padre, aunque más no sea. Ojalá mi padre tenga... No, ¿cómo estará mi padre? Enojado. Me va a dar vuelta la cara, me va a regañar, me va a decir: ¿pero por qué hiciste eso? Mirá cómo estás. ¿Te das cuenta, desgraciado? ¿Te das cuenta que todo lo que has hecho es de un inmaduro? Pero sin embargo, dice que el padre salió corriendo y lo fue a recibir. Y se le echó en su cuello. Y lo besó. Y fue movido en misericordia. Y acá empieza otra historia para este hombre. Empieza otra vida. Ahora sí que va a valorar todo lo que venga. La Biblia no nos relata todo esto, pero evidentemente la vida de este hombre ya no fue la misma de antes. Ya no fue aquel escenario de renegar de la situación, de pensar que lo mejor está afuera. Todo ha cambiado para él. Todo ha cambiado. De pronto se encuentra con un abrazo del Padre. De pronto se encuentra con una fiesta impresionante. De pronto se encuentra con que tiene la mejor túnica. De pronto se encuentra con que tiene un anillo. Que la figura del anillo era muy importante. El ponerle un anillo era muy importante. Fíjense que los apóstoles ahora generalmente tratan de poner anillos a todos aquellos que están como para manifestarle, no los voy a juzgar, como para manifestarle paternidad espiritual, pero es un acercamiento, ¿no? Y entonces, pero era tan importante ponerle un anillo, y yo creo que no le, más allá de que creamos o no en los apóstoles y todo eso, porque en Argentina hay apóstoles verdaderos y hay otros que no lo son, ¿no? Y hay algunos que se autoproclaman, ¿no? Pero también es verdad que hay gente que cumple una función apostólica, ¿no? Pero le ponen un anillo en su mano
calzado en sus pies que no tenía. Y como si esto fuera poco, traen el becerro gordo y lo matan. Y van a comer todos, ¿no? Van a hacer una fiesta. ¿Por qué? Porque este hijo estaba muerto, pero ahora ha empezado a vivir, ha revivido. Revivir. Empezamos a hacer las cosas nuevas. Revivir. ¿Cuántas cosas tenemos que revivir? Revivir la pasión por el Señor. Revivir la pasión por los perdidos. Revivir la pasión por las cosas sagradas. Revivir el fervor por Dios, el amor. Ha revivido. Me encanta. Como me dice, el padre dice, pero, a ver, estaba muerto. Es que estancarse, no crecer, es estar muerto. Pero ahora ha revivido. Estaba perdido totalmente. No tenía rumbo, no sabía para dónde iba. ¿Cuántos se perdieron alguna vez? En Buenos Aires, ahora gracias a Dios por el GPS no nos perdemos, pero el GPS a veces te manda para cualquier lado, ¿no? No sé, yo en Argentina, bueno, de pronto cuando tenía la gallega que decía, pues gira a la izquierda, y a la izquierda había un arroyo, me quería matar la desgraciada. Bueno, me quería tirar al agua. Bueno, pues recalculando, gira a la izquierda, y yo seguía, pues gira a la izquierda, y yo, pero no, tarada, no, por favor. Bueno, si quieren otro día hablamos de historias de perdidos. Bueno, se había perdido, pero lo encontramos, ¿no? Y entonces empezaron a regocijarse, porque empezaba a haber vida. Todo había cambiado, una nueva historia, un escenario diferente. Si había problemas en la casa de papá, no son comparables con los problemas que había en el chiquero con los chanchos cuando se peleaban. No. Que a lo mejor no me hacían la comida que a mí me gusta. Pero cualquier comida acá más rica que las algarrobas, ¿no? Que la comida de los chanchos, esto es más lindo. Que si papá por ahí un día no se levantaba de tan buen humor y nos decía algo, pero no tiene nada que ver con el trato que me daban a mí. ¿Qué descubrió este hombre en su nueva vida? Tener dinero no es tan importante como me parecía. Yo pensaba que la felicidad estaba en tener una herencia, en tener mucho dinero, pero ahora me doy cuenta que no. Andar con rameras, prostitutas, me doy cuenta que los placeres no te llevan a nada, que eso en realidad es algo pasajero, es una pasión. Las pasiones de la vida, ¿para qué te sirven? ¿Cuántas cosas había aprendido este hombre al regresar? ¿Cuántas cosas había aprendido este hombre al revivir, al empezar una nueva vida? Y decir, ahora ya
no puedo volver atrás a pensar cómo estaba. Hay un futuro. Aprendí algunas cosas. Los aprendizajes en la vida nos sacuden, y aunque esta historia tiene un comienzo tan triste, muchas veces los aprendizajes en la vida hacen que las cosas cambien, o tal vez no que las cosas cambien, que cambien nuestra visión de las cosas, que podamos ver las cosas de manera diferente. Entonces, solo Dios puede hacer que de algo malo, una situación difícil, arranque una historia nueva. Una historia nueva. Yo tengo dos ilustraciones muy importantes. Leí en un devocionario una historia muy interesante de un pastor y un licenciado en ciencias forestales. Caminaban, ambos eran amigos, en el estado de Virginia, en Estados Unidos, y estaban caminando por el bosque haciendo una caminata semanal. Gracias, muchas gracias. Y de pronto estaban observando los árboles, que estaban muy bien cuidados, pero se detienen frente a un árbol que tiene una protuberancia, que está todo retorcido, que está malo. Y entonces el pastor le pregunta, ¿por qué este árbol está así? Y le dijo, este árbol tiene cáncer. Y ahí yo me enteré que los árboles tenían cáncer. Y entonces dijo, pero, ¡ay, qué árbol espantoso! Porque el tallo estaba todo deforme, todo retorcido, todo. ¿Y por qué no lo sacan directamente a todos estos árboles? Están afeando el lugar, no están acorde con el resto de los árboles, están bien hechos, están bien cuidados. Sáquenlos, dijo el pastor. Y el licenciado en ciencias forestales le dijo, no, este árbol es uno de los más buscados dentro de los ebanistas. De este árbol se sacan piezas increíbles. De este árbol se sacan muebles con vetas multicolores que no tiene ningún otro árbol. Las industrias automotrices los buscan porque los autos de alta gama los hacen los tableros con estos árboles. Y el pastor dijo, ahora entiendo, solo Dios puede hacer que algo que está malo, que está enfermo, se torne en algo bueno, en algo precioso, en algo costoso. Si ustedes googlean después que termine con el mensaje, ya estoy próximo a terminar, árbol con cáncer, y se van a encontrar con un montón de imágenes de árboles con cáncer. Y solo Dios puede hacer que lo que esté enfermo se torne en bendición. Solo Dios puede hacer que una historia de esta naturaleza termine con este final tan bendecido. Y bueno, tengo otra historia que me gusta, en realidad es una anécdota esto. Estaba leyendo el diario Nación en la Argentina, el diario del domingo, y de pronto me detengo a ver un poco relaciones internacionales y negocios y propuestas, todo lo económico, y en Entre Ríos hay gente que tiene colmenas y que exporta miel. Entonces, una miel muy costosa, y Argentina exporta a varios países del mundo, es una miel que es cultivada cerca de plantaciones de limón. La flor de limón, el azahar,
¿no? Es muy delicado y muy perfumado, no sé cuántos han tenido la oportunidad de ver la flor del limón. Cuando las abejas consumen el polen y consumen la flor del limón, la miel sale con un gusto diferente. Y entonces había un título enorme allí que decía miel de limón. Y fíjense ustedes que pareciera dos elementos totalmente antagónicos, porque la miel no sabe a dulce, ¿no? Y el limón a agrio. Miren qué profundidad mis palabras, es lo que les estoy diciendo, ¿no? Pero todos sabemos que el limón es agrio. Pero qué increíble que del limón pueda salir una miel rica y dulce, ¿no? Entonces, ese nombre me inspiró y dije, qué hermoso título para un libro, Miel de Limón. Cuando a veces pasamos en nuestra historia familiar, en nuestra vida, situaciones que decimos, pero ¿esto para qué me sirve? Pero de pronto me sirve para volver en sí, me sirve para darme cuenta de muchas cosas, me sirve para darle otra mirada a la vida y me sirve para decir, a partir de ahora, mi vida tiene cosas nuevas. A partir de ahora tengo un estatus nuevo. A partir de ahora estoy en un escenario diferente. Cualquier cosa que tuviera en la casa de su padre la valoraría. Impresionante. Todas aquellas cosas que tenía antes, ahora han empezado a ser nuevas para él. Pero tal vez no porque las cosas cambiaron, porque él cambió. Y empezar a ver las cosas nuevas, estar dispuesto y empezar a transitar el camino de lo nuevo, te lleva a esa reflexión tan profunda de decir, tengo que empezar a valorar lo que tengo. Tengo que empezar a darme cuenta de lo que Dios quiere hacer. Tengo que empezar a valorar lo que soy. Ahora el padre lo estaba valorando, le estaba dando una valoración que para el hermano supuestamente sobrevaluada, ¿no? Pero estaba dándole ahora el padre una mirada, una valoración que él mismo no se daba. No, hijo, vos no estás para tener una vida perdida. No, hijo. Empezar a ver las cosas nuevas es darnos cuenta y empezar a valorar nuestra iglesia, nuestro pastor, nuestros seres queridos. Empezar a valorar los dones que Dios nos ha dado. Empezar a valorar la familia que Dios nos ha dado. Y entonces vamos a empezar a ver cosas nuevas. Pero obviamente, siempre en el camino, y ya estoy terminando porque los videos se matan, se pegan, ¿no? Dicen que se pegan. Pero yo los veo tan atentos que me entusiasman. ¿Y si hacemos ayuno? Propongo un ayuno. Miren, pero este tiene una cara de hambre. Bueno, así que solo por gentileza de David voy a cortar porque está... No, creo que todos tenemos hambre, ¿no? Bueno, pero quiero terminar la palabra. Cuando te dispones a vivir una nueva etapa en tu vida, un comienzo, hay un antes y un después. Cuando empezás a ver las cosas de otra naturaleza, porque ha habido un cambio interno, porque has vuelto en sí, porque te has dado cuenta de tu error, aparecerán problemas. El hermano mayor. ¿Qué es ese ruido? No, yo estoy diciendo no del avión. Decía el hermano mayor. ¿Qué está pasando en mi casa? ¡Wow! Coincidió justo.
El hermano mayor venía del campo de trabajar y de pronto dice, ¿qué está pasando en casa? A ver, escucho unas canciones. El hombre de Galilea va pasando. No. Bueno, ¿qué quieren que les diga? ¿Que estaban cantando el bombón asesino? No. Había fiesta en la casa. Bueno, todo felicidad. Y de pronto uno de los criados dice, ¿qué? Se acerca el hijo mayor y dice, ¿y qué es lo que está pasando? No sabés. Tu hermanito menor. Ese vino y mirá lo que ha hecho tu padre. Y te digo más, ¿viste ese becerro que vos alimentabas todos los días? Bueno, se lo dieron a él. Y a este le salió una úlcera. ¿Cómo? Y va a enfrentar al padre. Ay. Yo quiero terminar. Cuando decidas incorporar cosas nuevas en tu vida, crecer, nunca va a faltar alguien que te va a pinchar el globo. ¿Pero quién se cree? ¿Pero cómo puede ser? Mira, ahora se cree pastor. Pero mira, bueno, siempre hay un hermano mayor en todas partes, con una actitud espantosa. Hay hermanos mayores medianamente buenos, ¿no es cierto? Digamos. Pero hay hermanos mayores con una actitud, pero espantosa, como este, que no entiende nada. Y sería para hablar bastante de ese que no entiende nada, ¿no? De ese que siempre está en desconformidad. Está poniendo en tela de juicio lo que está diciendo su padre. Las decisiones de su padre para él no son acertadas. Ha enfrentado la autoridad. Y eso que el padre le da una explicación, pero querido, este vino, lo hemos revivido, ¿ves? Ha empezado una nueva vida, pero no entraban razones. Pero mirá, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, todo, vos lo tenés acá, porque todo lo que yo tengo va a ser tuyo, mirá, fíjate. Pero no entraban razones, se enojó. Cuando uno se dispone a crecer y a vivir cosas nuevas, siempre va a haber personas que te quieren detener, que te quieren estancar y que quieren seguir adelante. Continúa en el escenario que Dios te ha puesto. Mi madre solía decir, y lo recuerdo con tanto cariño, es lo que me ha permitido a los 61 años seguir fiel. Hijo, nunca permitas que las actitudes de los hombres arruinen lo que Dios quiere hacer con vos. Y eso es lo que me ha permitido crecer en la vida y avanzar y lograr tantas cosas. Esa palabra, siempre puede haber obstáculos y actitudes que quieren detenerla, pero avanzar, crecer, hay cosas nuevas para tu vida. Amén, amén y amén.